Hola, buenas noches. Estamos por acá de nuevo en nuestro miércoles de crianza virtuosa, compartiendo con ustedes estos espacios de formación, de compartir entre todos. Vamos a dar unos segunditos para que se unan más personas a este live, para que podamos ser muchos los que podamos unirnos y compartir este rato. Bueno, y vamos saludando a Dani y a todas las personas que se van uniendo. El tema de hoy, como les prometimos, es un tema muy lindo que seguro va a ser un regalo muy grande para ustedes porque para nosotros lo fue. Y como todos los lives que hemos tenido, vamos a ir hablando un poco, pero también les vamos a ir dejando tareas. Esto es testimonio, formación y acción. Así que muy pendientes para que no se vayan a perder las tareas, porque sin duda serán tareas que los van a enriquecer un montón. Vamos saludando a Aleja, a Olestia y a todas las personas que se van uniendo. Recuerden compartirlo para que este mensaje llegue a muchas personas y puedan ser muchos los que se beneficien con este tesoro que Dios nos permitió conocer hace muchos años, que es la sanación del corazón. Porque, y esto no es frase mía, pero hoy se las comparto porque es una frase que me ha marcado mucho, como dice el padre Roberto, el del Foyer Charité de Cogua, él dice en una de sus conferencias: un corazón herido no puede amar. Y alguien podría decir, ay, qué bobada, pues todos podemos amar. Pues bueno, si nos ponemos a meditar a fondo en todo lo que quiere decir esa frase, pues tiene muchas cosas de verdaderas. Y es que la verdad es que fuimos creados por amor y para amar. Dios, que es amor, nos creó como con ese destello de amor que es Él mismo y nos creó para ser amados. Pero es cierto que cuando tenemos el corazón muy herido, lo natural en el ser humano es que empiece a ponerse armaduras o capas o corazas, y ese corazón de carne se va volviendo un corazón de piedra, un corazón duro. Hay personas que dicen, yo antes lloraba mucho, ya no, me volví dura, no volví a llorar, porque ese corazón se va endureciendo, porque nadie quiere ser herido, y un mecanismo de defensa inconsciente pues es eso, ¿no? Volvernos duros o poner barreras para que no entren y no me lastimen. Y ciertamente, cuando vamos entendiendo todas las consecuencias que dejan las heridas en el corazón, tenerlas ahí y no atenderlas, pues al final la consecuencia es eso: un corazón herido no puede amar porque está tan lastimado que, como lo hablaba con mis estudiantes cuando daba clases en la Sabana, siempre les decía, uno no puede dar lo que no tiene, recuérdenlo. Y cuando uno está tan herido, pues difícilmente puede amar bien a otra persona. Con mucha facilidad podemos lastimar a otros porque nosotros mismos estamos lastimados, y sin intención podemos lastimar a otros. Entonces, el tema de hoy pues es muy lindo, y ahora sí creo que ya podemos comenzar con la anécdota y con el testimonio porque contamos esta historia. Y es que, bueno, ya les hemos hablado un poco de noviazgo. Nos conocimos con Ricky en un retiro en el Foyer de Charité, un lugar al que amamos con todo el corazón. Si quieren conocer más sobre el Foyer, se escribe Foyer de Charité. Foyer con Y es una palabra, un nombre francés que significa hogar de acogida, de caridad. Y pues allá nos conocimos, ¿cierto? Empezamos a ser muy buenos amigos, no teníamos ningún interés el uno por el otro, simplemente éramos muy amigos, y fruto de esa amistad, una amistad muy desinteresada, muy sincera, sin máscaras, en la que ni Ricardo pretendía sorprenderme, ni yo pretendía sorprenderlo, sino que nos mostrábamos tal cual como cada uno era, pues de repente esa amistad se empezó a transformar en enamoramiento. Y nuestra amistad giró mucho en torno a momentos de oración.
grupos de oración, ir a la Eucaristía juntos, ir al Santísimo, ir de misión, ir al caldo con el hermano en Bogotá, bueno, ir a muchas misiones también. Y en uno de esos encuentros, en una de esas salidas, ya cuando pues sabíamos que ese sentimiento de amistad había cambiado, fuimos a un grupo de oración con Amada Rosa Pérez. Y ese día ella nos compartió un pedacito de un testimonio que tuvo con un proceso de sanación católico muy hermoso que se llama penitencia por amor. Primera tarea: busquen, no ya, porque se distraen y se pierden el contenido de lo que vamos a hablar hoy, pero la tarea es que cuando se termine el live o mañana o en esta semana, no lo dejen pasar más de esta semana, busquen penitencia por amor. ¿Y qué es penitencia por amor? Nosotros ya les vamos a ir contando un poco, pero les queda la tarea de profundizar un poco más. ¿Listo? Esa es la primera tarea. Y entonces, pues bueno, ahí Amada Rosa nos cuenta que es un libro que surge de una fundación católica que se llama la Fundación Creo, en la que pues acompañan personas en diferentes temas que tienen que ver con su manejo de emociones, con su historia personal, con asesoría psicológica, etc. Y pues nace como esta iniciativa de sanar. Y es un proceso muy lindo de sanar la historia con Dios, siempre con Dios. Es decir, Dios es el médico que nos va a ayudar a sanar todas las heridas que tenemos en el corazón. Aquí hay un salmo muy lindo, no me acuerdo cuál es el salmo, que dice que Dios toma los corazones heridos, destrozados y venda sus heridas, porque tú tomas los corazones destrozados y vendas las heridas. Pues es eso, es ir donde el médico que todo lo sabe, que nos conoce desde antes de que nos hubiera formado en el vientre de nuestras madres, él que lo sabe todo y lo conoce todo, pues llegar a presentarle a él las heridas del corazón para que él nos ayude a sanar. ¿Y en qué consiste? Y ya van a entender por qué se llama penitencia y por qué es una penitencia, porque es hacer una relectura o repasar toda la vida que has vivido desde el momento de la concepción hasta el día de hoy. En esa época, Ricardo y yo teníamos 21 años, 22 años, bueno, no me acuerdo. El caso es que después de que Amada nos cuenta todo esto, ya les voy a ir explicando un poquito más en qué consiste, pero después de que Amada Rosa nos explica todo esto, nos muestra el libro, nos habla del libro, con Ricardo nos vamos con la tarea de leer el libro y lo leemos, no, mentiras, ¿ahí lo leemos? Bueno, no me acuerdo, el caso es que creo que sí empezamos a buscar sobre el libro, de qué se trataba, creo que incluso sí lo compramos y un día, como a los 8 días, íbamos a entrar a misa y Ricardo había llegado al lugar de la misa, al templo, en flota. Él había cogido bus y el bus venía muy muy lleno y pues él iba parado, agarrado de la varilla del bus, adentro, ¿no? Y entonces... El techo no. No iba colgando del techo. Y cuando llegó... me fue a acariciar la cara y como que se vio la mano y se arrepintió. Su mano llegó hasta acá y se arrepintió. Entramos a misa y cuando salimos de la misa me dijo, ¿sabes, Cami? Cuando te vi quería acariciarte la cara, pero me vi las manos y vi que las tenía muy sucias. Y pensé que si te cogía la cara, pues te iba a ensuciar. Entonces preferí no consentirte la cara. Y en la misa... me quedé pensando que lo mismo pasa con mi corazón. Yo sé que nos amamos, en ese momento ese amor, esa amistad se había transformado en amor, todavía ni siquiera nos habíamos dado un beso, pero ya los dos habíamos hablado de lo que sentíamos y en ese proceso de orar y entregarle a Dios lo que sentíamos, pues se había convertido en un amor muy fuerte, muy real. Y entonces me dijo, Ricardo, yo sé que te amo, pero no te puedo entregar mi corazón como lo tengo, porque mi corazón está como mi mano en este momento, mi corazón está sucio, está lastimado, y si te lo entrego así, pues voy a ensuciar tu corazón y no quiero que eso pase. Entonces, quiero, Cami, que hagamos penitencia por amor juntos, tenemos la misma edad, ¿qué te parece si lo empezamos juntos y tú oras por mí y yo oro por ti y pues cada uno va viviendo su proceso, pero además nos acompañamos en oración? Y fue muy lindo
porque así lo hicimos y empezamos penitencia por amor. Y entonces, ahora sí, ¿en qué consiste penitencia por amor? Es un proceso que se hace, ya decía Cami, que es hacer una lectura desde el momento en el que está en la panza hasta el último año de vida. Y cada día de la vida es un día consecutivo. Maximiliano. Qué cosas, ¿no? Uy, qué vergüenza, Dios mío. Perdón, cosas que pasan en la crianza. Maximiliano acaba de sacar un gasecillo. Eso no hace parte del libro. Y entonces, pues cada día uno va orando por cada año de vida, ofreciéndolo en la Eucaristía, en el Rosario, en el Santísimo, y es un proceso de sanación de toda la historia, y es muy lindo porque uno va recordando cosas que pues había perdido de vista. ¿Qué pasó? Que leíste el comentario y que dice, te dio risa por el bebé. Sí, eso hace parte De la está crianza. ensayado para reírnos un poco acá a estas horas de la noche con ustedes. Y entonces empezamos nosotros a vivir ese proceso y fue muy lindo porque pues era orar uno por el otro y empezar a descubrir cosas que teníamos que ir sanando de nuestra historia, cosas que tenía Cami que sanar, de la separación de sus papás y bueno, de lo que ya les hemos ido contando en los anteriores live, pues que de lo que hemos vivido, entre otras cosas que Dios nos iba mostrando, que hacía parte de ese proceso de sanación y que pues sentíamos que cada vez nos sentíamos más libres, cada vez más limpios, como la mano que estaba sucia, nos sentíamos más limpios para poder entregar ese amor que ya sabíamos que Dios tenía para nosotros como pareja, pero pues que necesitábamos vivir un proceso antes y que hoy vemos los frutos de haber vivido ese proceso. Y bueno, entonces es una penitencia porque, claro, es orar durante muchos días por cosas que incluso nuestro inconsciente como que nuestro cerebro las ha puesto en la parte más lejana de nuestros recuerdos para que no lo tengamos presente, como que queda en el olvido, pero repasarlo significa recordarlo y es penitencia porque hay que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué pasó a mis 4 años que me tiene tan triste hoy, que me puso tan triste? Y pues Dios va respondiendo y Dios va mostrando en la oración cosas que tenemos guardadas, heridas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Así que bueno, es una penitencia porque es repasar esa historia, pero no repasarla solos. Y aquí queremos, digamos que en el mundo nos encontramos con muchos caminos de sanación, ¿cierto? Entonces está el de sánate a ti mismo, que es un proceso que haces netamente psicológico, donde estás tú con tu mente tratando de sanar tu historia. Pues nosotros nunca hicimos eso y la verdad tampoco lo haríamos porque reconocemos nuestra fragilidad, reconocemos que nuestra mente no es súper poderosa y que pues no somos quienes para sanar nuestra herida. Necesitamos, sí, ser conscientes de nuestras heridas, pero acudir al médico que las puede sanar. Entonces, otro camino de sanación, que fue el que nosotros hicimos y es el que hoy recomendamos, es eso, es sanar la historia de vida con Dios. ¿Por qué? Y acá voy a contarles un ejemplo que usa siempre el Padre Roberto en los retiros de sanación, porque caminos de sanación hay muchos, ¿no? Bueno, ya dijimos que está ese camino o esa senda de sánate a ti mismo, que no necesitas a Dios, que pues la verdad no hemos visto frutos de eso, no lo hemos hecho. Y la razón por la que no lo hemos hecho, repito, es porque no daría frutos, estamos convencidos de eso. Y el camino que es hacerlo con Dios. En ese camino de hacerlo con Dios, pues hay muchas formas para hacerlo. Penitencia por amor es una de ellas, retiros de sanación espiritual es otra forma, ofreciendo la Eucaristía todos los días por esa sanación, pidiéndole a Dios esa sanación, la oración de la mañana, la oración en la noche, la oración de intercesión. Bueno, hay muchos caminos con Dios o muchas formas para recorrer ese proceso de sanación. Ya Dios les irá mostrando a cada uno de ustedes cuál es ese camino, porque de hecho puede ser ese camino con muchas formas, ¿cierto?
Entonces, el padre Roberto siempre lo explica de la siguiente forma. Imagínate que tú tienes una herida en la pierna, en la rodilla. Es una herida que te hiciste hace bastantes días, ¿no? Y no le has querido poner atención porque sabes que no es una herida cualquiera, es más bien una herida grave, pero te da pánico ir a la clínica y sabes que esa herida va a determinar, pues, ir a clínica. Entonces, tú no quieres, la empiezas a ignorar, te la tapas, como que te haces el loco, no pasa nada con esa herida, se sanará, se tendrá que sanar, y van pasando los días, y lo cierto es que está pasando todo lo contrario. Esa herida no se está sanando, está lastimando mucho más. Y cualquier rosadura, cualquier golpecito, cualquier cosita que te pase en esa herida, te va a doler profundamente. Y entonces aquí voy a hacer un paréntesis porque a veces eso es lo que nos puede pasar en la crianza o en la relación de pareja o en la relación con nuestros padres o incluso en relaciones de amistad o de trabajo, que hay una herida en nosotros que no sabemos que tenemos y entonces estamos felices, estamos perfectos y de repente llega esa situación que no es grave, que objetivamente hablándolo, pues era una bobada, pero como tenemos esa herida, es como si nos hubieran puesto el dedo así suavecitico en la herida. Claro, si yo le hago a Ricardo así en el cachete y él no tiene una herida, pues no le va a doler, será una bobada que le haga así. Pero si él tiene una herida muy profunda y yo lo toco, para él va a ser muy doloroso. Pues eso nos pasa muchas veces en las relaciones humanas. Esa mirada, ese gesto, esa palabra, esa frase, esa situación que yo estaba perfecta y de repente me llevó a explotar. Me desbordé, reaccioné como no quería, me enojé, me enfadé, discutimos por eso y era una bobada completa, porque una bobada que objetivamente viéndola desde afuera era algo básico, ¿por qué fue un detonante en mí? Seguramente porque hay una herida, que pusieron el dedo sobre esa herida y dolió mucho y te llevó a reaccionar. Entonces es importante en la crianza, en la relación con el cónyuge, con las otras personas, identificar cuándo una bobada me ha hecho explotar y tratar de preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esta situación me llevó a explotar de esta forma? Y normalmente vamos a ver que hay una herida detrás. Lo mismo pasa con las virtudes. Entonces nos entrenamos mucho en la paciencia, nos damos cuenta que hemos crecido en la paciencia, que ya cada vez somos más pacientes, pero pasa una cosita y ¡pum! Y entonces les he contado siempre el caso de mi amiga que me dice, no, Cami, cuando me di cuenta estaba gritando a mi hija tal como mi mamá me gritaba a mí. ¿Por qué? Si me he entrenado en la paciencia, si entiendo que gritar no está bien, que decir esas amenazas no está bien, y de repente me veo diciendo eso, ¿por qué, Cami? Pues la respuesta, porque hay una herida por sanar. Y entonces me devuelvo al ejemplo de la rodilla. Tengo esa herida en la rodilla que me duele y me duele mucho y ya no lo puedo ocultar más. Pues ya definitivamente me tocó ir al médico, destaparme la rodilla y que el médico viera, exponerle a él mi herida. O sea, primero soy consciente de que ya no puedo más y tengo una herida y necesito ayuda y entonces acudo al experto, al especialista que me va a limpiar. Por supuesto es una herida que se descuidó, entonces debe tener pues una infección posiblemente. ¿Qué tienen que hacer? Remover toda la materia, limpiar, echarme algún producto que me pueda limpiar y desinfectar y empezar de ahí en adelante un proceso de sanación y rehabilitación, que puede ser muy rápido o puede ser muy demorado. Depende de la herida, depende del especialista, depende de mi capacidad también que tenga en ese proceso de sanación. Exactamente pasa lo mismo con las heridas del corazón. Debemos ser conscientes de que las tenemos, presentárselas al especialista que es Dios y decirle, bueno, aquí está mi herida, necesito que me ayudes, sánala, sáname, y Él empieza a hacer su obra. Y pues bueno, es la razón por la cual hoy queremos compartirles este pedacito de nuestro testimonio, porque haciendo la relectura con Ricky, decimos que sería de nuestro matrimonio, que hubiera sido de nuestro noviazgo, empezando por ahí, si nosotros no hubiéramos hecho ese proceso de sanación. Y no quiere decir que ya estamos perfectos, ¿no? El ser humano
así como nos enfermamos, nos da gripa a veces, o vamos caminando y nos tropezamos y nos sale un morado, pues es que somos de carne y hueso, ¿no? Muy terrenos, muy humanos. Pues lo mismo pasa con el corazón, pues es que somos humanos y es muy fácil que muchas cosas nos lastimen y nos vayan dejando nuevamente heridas. Entonces nadie puede decir estoy completamente sano, no tengo absolutamente nada por sanar. Pasan los años y ya hice una vez penitencia por amor y nunca más la tuve que volver a hacer, o hice un retiro de sanación y nunca más lo tuve que volver a hacer, o Dios sanó mi historia y nunca más. Pues no, porque siempre habrá cositas que tenemos que entregarle a Dios para que Él las sane, ahora que son chiquitas, antes de que se vuelvan una herida demasiado complicada. Y ahora que Cami ponía el ejemplo de la rodilla, me imaginaba, eh, por ejemplo, que si uno va a correr y tiene esa herida profunda, pues uno correría como cojo, como con dolor. Pues sí puede correr o trotar, pero no con la misma velocidad que si yo estuviera bien de mi rodilla. Y lo mismo pasa con el amor, ¿cierto? Podemos hacer muchos esfuerzos y caminar cojos un poquito, pero si no hemos hecho ese proceso de sanación, pues nos va a pasar lo mismo. O sea, podremos trotar, pero no podremos dar lo mejor de nosotros si no hemos hecho ese proceso de sanar nuestra historia. Y es que lo hemos visto y hemos visto también los frutos, como decía Cami, como pareja, pero también como papás. Pero también lo vemos hablando con otras parejas, hablando en asesoría, cómo esas heridas causan tanto dolor y terminan trasladándose a sus hijos. O, por ejemplo, esto no lo he comprobado yo con teoría, pero lo he visto, y es esos papás que defienden a capa y espada que pegar está bien, que hay que educar con los golpes y que nosotros somos unos abanderados y hemos dado unas luchas tremendas, pues hablando de que no es necesario los golpes, ni siquiera la palmadita, pero escuchar a papás cuando hablan es que hay que corregirlos con golpes, es que, y empieza uno a escucharles también su historia, porque es que mi papá a mí me daba bien duro y me pegaba y me dejaba marcado el cinturón. Claro, en el fondo lo que hay es una herida que no se sanó, que él no sabe que tiene que sanar, o sabe pero se hace el loco, como dice Cami, y que termina trasladándole también eso a su hijo de diferentes formas, a través de los golpes, a través de los gritos, a través de las malas miradas. Y si uno se da cuenta y hace el ejercicio de relectura, mirando también un poco la historia con los papás, se va a dar cuenta que hay muchas cosas que uno replica, ¿cierto? Ayer estaba yo atendiendo un caso de asesoría y hablando con esta mamá, al final ella dice, ay no, claro, ahora que tú lo dices, me estoy dando cuenta que eso lo hacía mi mamá conmigo, de hecho ahora de grande hay cosas, ay no, 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 no. Entonces es ese proceso de sanar, de limpiar esa herida para poder entregar lo mejor a la pareja y a los hijos, porque de verdad lo que dice Cami, podremos hacer muchos esfuerzos y lo mismo pasaría con las virtudes, el ejemplo, podemos ir trotando pero un poquito cojos con las virtudes si no hemos sanado. Voy a parar un momento porque Vivi Blanco nos escribe y dice, y que a veces es necesario seguir sanando porque hay heridas que a veces pensamos que ya sanaron, pero siguen ahí presentes, así es, Vivi. Entonces, eso es un proceso de toda la vida, de estar sanando, porque además hay heridas que son de nuestra infancia, que son de nuestra juventud, de nuestra adolescencia, pero hay heridas que también se van dando en la relación de pareja, hay heridas que se van dando en la vida laboral, ¿cierto? En los escenarios en los que nos movemos, que nos van lastimando y que hay que ir sanando. Por eso es un proceso constante, ¿no? Como decía Cami, no es que fui a un retiro de sanación y ya quedé para siempre limpio, sino que es ese proceso constante, como dice Vivi, porque a veces nos tropezamos y hay que sanar esa herida. Y bueno, entonces aquí les vamos a dejar una segunda tarea. Y la tarea es que esta información que están recibiendo hoy ustedes y que nosotros hemos podido vivir también como papás y hoy les compartimos, nuestra misión, la de ustedes y la nuestra como papás, es descenderla a nuestros hijos.
qué lindo. Me acuerdo que alguna vez llegó nuestro hijo mayor muy triste del colegio por algo que pasó. Y entonces, hablando con él, le decíamos, hijo, ¿quieres entregarle eso a Dios? Eso que te puso tan triste, ¿se lo quieres entregar a Dios? Porque tienes dos caminos, o guardártelo para ti y que eso se quede ahí en el corazón y te siga poniendo triste y se quede como una herida, o entregárselo a Él y pedirle que te sane. Y él muy lindo dijo, no, yo se lo quiero entregar a Dios. Y entonces fuimos, lo acompañamos a hacer la oración y él puso esa herida en manos de Dios y fue muy lindo porque después nos dijo, ya me siento diferente. Y no quiere decir que Dios mágicamente coja una varita y, ay, ya, se me olvidó, ya ni siquiera me acuerdo qué era lo que tenía. No, él seguía siendo consciente de que había pasado algo que lo había lastimado, pero su sentimiento sobre esa situación era diferente. Y esto de sanación lo podemos hacer, es que, mejor dicho, en la casa pasó algo, tuvimos una discusión, paso a seguir, nos pedimos perdón, porque a través del perdón explícito, ese pedir perdón, me perdonas y decir sí, te perdono, ahí esa es como la primera forma de empezar a sanar. Lo segundo, pues orar, ¿cierto? Orar juntos por esa herida que hemos causado. Entonces, yo oro pidiéndole a Dios por esa herida que le causé a mi esposo con esa palabra que dije o con ese desplante que le hice, o a mi hijo con esa frase que usé que no debía haber usado, o a mi papá, a mi mamá con esa actitud fea que sé que le dolió. Entonces, yo pido perdón, pero también oro y le pido a Dios, Señor, si quedó una herida en el corazón de tal persona, te pido que por favor la sanes. Y también es enseñar a nuestros hijos a ser conscientes que pueden pedir sanación para otros por las heridas que ellos mismos le han causado a ese otro, pero también sanación para ellos mismos por las heridas que otros les han causado. Así que es muy lindo. Y yo creo que otra forma de sanar esas heridas es hacerle saber al otro, en el caso de los esposos, por ejemplo, hacerle saber al otro que hay situaciones o que lo que dijiste me lastima, porque puede ser que el otro ni siquiera lo esté haciendo con intención o que el otro no se esté dando cuenta, pero es importante que si eso ha pasado, pues yo lo pueda decir, es que cuando me haces tal broma, siento que me lastimas, o cuando pasa tal cosa siento que me lastimas, y enseñarle a nuestros hijos a que hagan eso también es valioso porque es ayudarles a sanar eso, y es que nos puedan decir con tranquilidad, papá, es que cuando me dijiste tal cosa sentí que eso me lastimó el corazón, ¿sí? Y es casi que como el medicamento, ponerle el medicamento, sacar las piedritas que me acordé que una vez me caí de una moto y me quedaron piedritas aquí en la herida, y literal me tuvieron que sacar así las piedritas que me habían quedado. Y cuando uno habla y exterioriza lo que está viviendo, pues también es como sacar esas piedritas para ayudar a sanar esa herida, y entre los dos sanarla, y ya lo que decía Camil, perdón y el orar para que Dios sane esa herida. De verdad que esto es un regalo que no tiene comparación para acompañar a nuestros hijos, para vivir el amor de la mejor manera, no cojos, sino corriendo de la mejor manera posible, sanando nuestra historia. Y entonces la tercera tarea es que empieces desde hoy a pedirle a Dios que te ayude a sanar esa historia. ¿Cómo? Pues el camino que te proponemos es con Dios, pero la forma, pues Dios te la irá mostrando, ¿no? Penitencia por amor es muy lindo porque se hace con los sacramentos, con la confesión, con la Eucaristía diaria, pero además se hace de la mano de nuestra mamá hermosa, esa mamá que también conoce nuestras heridas y nos consiente cuando lloramos. A través del rosario le entregamos a la Virgencita esas heridas para que ella también nos acompañe y pues ella interceda por esas heridas. Y la visita al Santísimo, hablando con Jesús Eucaristía de esas heridas. Entonces ese es el camino que propone Penitencia por Amor, todos los días orando por eso. Es muy lindo, hay personas que lo empiezan y no lo terminan porque las heridas son tan fuertes
que no pueden seguir y se rinden y deciden no hacerlo, posponerlo, saca lágrimas. A mí me sacó muchísimas lágrimas en la época por la que viví la separación de mis papás, recordar eso, pero fue muy lindo porque fue Dios mostrándome que tenía que sanarlo. Entonces, este es otro mensaje para los papás que de pronto, ¿será que lo pasas un poquito? Para los papás que de pronto por algunas circunstancias se separaron o son padres solteros, es también la oportunidad de que ustedes puedan orar pidiéndole a Dios que sane el corazón de sus hijos por esa separación. ¿Por qué lo digo? Porque la herida que queda por el divorcio en los esposos, en los exesposos es muy fuerte, pero en los hijos también es una herida muy profunda y es una herida que normalmente se vive en silencio, porque los hijos de papás separados, y lo hemos visto también pues en asesoría o con familias cercanas que han vivido pues el dolor de un divorcio, de una separación, los hijos de papás separados sentimos que ya hay suficiente dolor en mamá y papá que se acaban de separar como para venir a sumarles nuestro dolor encima de todo. Entonces es un dolor que se vive muy en el silencio, que se vive muy escondido y de dientes para afuera, sonriéndole al mundo adulto, diciéndole, no, todo está bien, no pasa nada, así estamos mejor. Pero es importante que si ustedes están pasando por esta situación, puedan orar por el corazón de sus hijos para que Dios sane eso. Y es una herida tan profunda que, como decía Vivi ahorita, no es suficiente con hacer la oración una vez y ya, porque hay heridas que creemos que sanaron y resulta que no. Y a mí me pasó, como les contó Ricky, claro, yo a través de penitencia por amor le entregué a Dios ese momento en el que mis papás se separan y pensé que ya había quedado sano eso. Nos casamos con Ricky, pero convencidísimos de que nos casamos para toda la vida, que era un sí hasta llegar a viejitos para siempre, que la muerte nos separe. Y llevábamos como 3 meses de casados y yo empezaba a pensar, ¿y qué pasa? Pues me separo, no pasa nada, me separo. Y empezó en mí como esa voz constante por bobadas, por pequeñeces. Ricky no hacía nada grave y yo pensaba, pues me separo, pues si esto no funciona, me separo. Y empecé a entregarle eso a Dios en oración, Señor, ¿por qué llega a mí tanto esto? Y un día se lo compartí a Ricardo y le dije, ¿tú alguna vez has pensado en separarte de mí? Y Ricky me dijo, no, ¿por qué? ¿Tú sí? Y yo, pues sí, la verdad sí, todo el tiempo se me viene ese pensamiento. Entonces le dije a Ricardo, me doy cuenta que es un tema de una herida que tengo y necesito que me ayudes a orar por esa herida para que Dios también sane esa herida. Y bueno, fue un proceso de seguirlo orando y seguir sanando y ha sido muy lindo ver cómo Dios va actuando en eso y realmente va orando. Entonces, la oración pidiendo sanación para nosotros, pero también para nuestros hijos. A veces, si vemos que nuestro hijo está pasando por alguna situación difícil, que le cuesta mucho algo, a nuestro tercer hijo, que tiene 4 años, le ha costado demasiado manejar sus emociones, gestionarlas. Claro, es chiquito, tiene 4 años, está aprendiendo a hacerlo, en casa lo estamos acompañando, pero vemos que le cuesta demasiado, es muy explosivo, él explota muy fácilmente y nosotros en casa no pegamos, de hecho es regla de oro, en esta casa no pegamos y él tiene una tendencia muy fuerte a solucionar todo con golpes, ¿no? Entonces le quitan un juguete y lanza el brazo a pegar, o algo le molesta y lanza el pie a pegar. Y con Ricky ha sido motivo de oración y decirle a Dios también, bueno, tú sabes qué es lo que está viviendo nuestro hijo, qué le ha pasado, o quizás qué le hemos heredado nosotros. Sana eso que tengas que sanar en él para que sea más fácil para él vivir y gestionar sus emociones de un modo asertivo, porque no se trata de reprimirle las emociones, sino que aprenda a gestionarlas. Y hacemos las dos cosas, ¿no? Acción, le enseñamos, aquí en casa lo acompañamos, le damos herramientas y estrategias para que él pueda identificar sus emociones y gestionarlas asertivamente, pero también oramos por si hay algo que está haciendo piedrita de tropiezo en él, para que sea mucho más fácil para él salir de ese momento. Entonces, bueno, la tercera tarea entonces es que ustedes empiecen su propio camino de sanación, que Dios les irá mostrando, Él los toma de la mano y les irá mostrando cómo, cuándo, dónde y por qué, pero es muy importante que no guardemos este tema de la sanación en el tintero, porque realmente pues Dios quiere
tomar nuestro corazón herido y sanar nuestras heridas y vendar nuestro corazón para que, como decía Ricky, seamos libres y podamos realmente amar sin esos tropiezos y sin esas cosas que a veces como que nos atan y no nos dejan sacar el mayor esplendor que Dios quiere que saquemos. Y bueno, con esto terminamos. Gracias a quienes se unieron. El próximo miércoles no podremos continuar con nuestra historia porque nos invitaron de Ecuador a dar unas formaciones a más o menos 500 personas de todo Ecuador que trabajan todo el tema de familia. Así que entre 8 días no podremos estar porque será el día 1 de esa formación que estaremos dando. Pero dentro de 15 días continuaremos con esta historia y recordarles que hacer la relectura, que pensar en nuestra historia y ver esas cosas valiosas que podemos rescatar es muy importante para nuestra vida de pareja, pero también para nuestra misión de ser papás, porque es recordar, es ver en qué cosas he mejorado también, qué cosas debo cambiar y qué cosas le puedo estar trasladando también a mis hijos de eso que yo traigo en mi mochila. Entonces, pues qué bueno que podamos hacer ese ejercicio de relectura y bueno. Y les tenemos una invitación súper especial para el 5 de marzo. Ahí la encontrarán en nuestro Instagram toda la información. Vamos a tener un webinar gratuito sobre crianza a ejemplo de la Sagrada Familia. ¿Qué nos pueden enseñar Jesús y María sobre la crianza? Va a estar buenísimo, no se lo pueden perder porque va a estar muy, muy práctico. Así que los esperamos en nuestro webinar gratuito 5 de marzo. Y como les dijo Ricky, nos confiamos en sus oraciones porque la otra semana, martes, miércoles y jueves, estaremos en esta gran misión formando a todo un equipo de la Pastoral Familiar de Ecuador. Dios los bendiga, nos encomendamos en sus oraciones, están también en las nuestras y nos vemos muy pronto. Chao. Chao, chao.